Café Croissant, el podcast de los hispanos en Francia. Hola, bienvenidos, les habla Jorge y es un gusto para mí compartir con ustedes un nuevo episodio de Café Croissant. En el podcast de hoy abordamos todo lo que hay que saber a la hora de emprender en Francia y para ello tuvimos como invitados a 3 expertos en el tema. Recibimos a Armando Cruz Aguirre, consejero en gestión de patrimonio en París, miembro del Grupo FIGA y de la Cámara Económica de México en Francia. También nos visitaron Marta Murgia, embajadora de tequila y mezcal en Francia y fundadora de Maison Bleu Agave, e Iván Conde Torrales, fotógrafo, periodista y emprendedor en Francia. Les agradezco a quienes participaron con sus preguntas y les recuerdo que pueden enviarme sus mensajes directamente a mi cuenta de Instagram, @unperiodista en París, y si desean apoyar los contenidos que realizo, pueden hacerlo en el link que se encuentra en la descripción y en mi perfil de Instagram. Los invito entonces a descubrir un nuevo episodio de Café Croissant. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos haciendo esto que es Café Croissant. Estamos aquí, como siempre, en Radio Raps, raptz.com, donde nos pueden sintonizar, al igual también que en las plataformas, como siempre en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Hoy con un gran programa, porque es un programa con una temática específica que muchos a veces nos la consultaban a través de mensajes, y bueno, hoy tenemos finalmente el famoso y gran episodio sobre todo lo que es emprender en Francia. Para eso empiezo saludando a nuestros participantes de hoy. Saludo a Iván Conde Torrales, quien es fotógrafo, periodista argentino y emprendedor aquí en Francia. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, chicos? Toda la mesa. Bueno, estamos acá para comentar y desarmar un poquito cómo es esto de emprender en Francia, bueno, especialmente acá en París, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por estar aquí presente, por aceptar la invitación. Saludo también a Marta Murgia, quien es embajadora de tequila y mezcal en Francia y fundadora de Maison Bleu Agave. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Jorge. Hola, chicos. Hola a todos y gracias por la invitación y bueno, con un tema interesante para todos. Por favor, el Gracias. gusto de compartir este momento con ustedes. Gracias por aceptar también estar con nosotros presente aquí. Y saludo también a nuestro invitado especial de hoy, quien es Armando Cruz Aguirre. Él es consejero en gestión de patrimonio aquí en París, es miembro del Grupo FIGA y de la Cámara Económica de México en Francia. Es un verdadero placer contar con vos, Armando, en el programa de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, gracias por la invitación, y yo creo que, a diferencia de los otros 2 invitados, me toca la parte quizás menos glamurosa de emprender, pero quizás una más crucial en el sentido de organización, pero muchísimas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto realmente tenerte aquí, y voy a empezar haciéndote una de las preguntas que ya forma parte de nuestro Café Croissant y que es para romper el hielo, que tiene que ver, si tuvieras que elegir una cosa que amás y una cosa que detestás o que no te gusta tanto de Francia, ¿cuál sería? Ok, voy a empezar con la que quizás no me agrada tanto, y quizás, a pesar de que vengo de Ciudad de México, que es una ciudad caótica, encuentro París un poco también ese caos urbano, ese caos de tomar el transporte público. Esa parte quizás no es mi preferida, pero si me preguntaran qué es aquello que me gusta más, pues yo creo que ha sido que me ha permitido, en el sentido de evolucionar, la capacidad de reconvertirme. Yo creo que aquí en Europa en general, en Francia, te dan mucho la posibilidad de la reconversión. Es normal, es algo que se acepta sin ningún problema y es parte de la evolución de las personas, y yo creo que eso es lo que más me gusta de Francia, la posibilidad de convertirse y evolucionar. ¿Y lo negativo? El tráfico, el caos, definitivamente, pero más allá de eso, todo bueno. Perfecto. ¿Hace cuántos años que estás acá? Pues cuestión de perspectiva, puede ser mucho, puede ser poco, son ya 5 años realmente en Francia. Sin embargo, trabajando ya como consultor patrimonial ya son aproximadamente ya 4. Entonces, yo creo que la verdadera experiencia que he tenido fue a partir de ese momento aquí en Francia. Te hago una pregunta para entrar directo en el tema, y también, por supuesto, esto lo hago el eco para ustedes también, que tienen una visión y una vivencia particular sobre lo que es emprender en Francia. ¿Por qué hay que emprender en Francia? ¿Nos recomendás emprender en Francia? Bueno, realmente recomendar en el sentido de que es una posibilidad que te permite
asentarte en un nuevo país totalmente. Evidentemente, para muchos, como nosotros como extranjeros, buscamos la estabilidad de un CDI, quizás, acabar con esa incertidumbre de qué voy a hacer mañana. Sin embargo, cuando creo que atravesamos esa etapa de incertidumbre, nos damos cuenta que emprender quizás es lo que nos permite encontrar esa vocación que quizás en nuestros países de origen no tuvimos o por alguna razón no pudimos desarrollar, pero aquí tenemos carta blanca para poderlo hacer. Justamente por eso mencionaba la posibilidad de reconversión, y yo creo que en términos muy simples, emprender como extranjero, si bien es algo complicado y a veces da miedo, creo que es la oportunidad, la puerta que te abre una estancia tranquila y productiva en ese nuevo país. Bien. No sé, Marta, si pensás lo mismo, cómo es a partir de tu experiencia, y de paso te pido que nos cuentes a nosotros y también a la audiencia, a quienes te están escuchando, cuál es tu experiencia brevemente como emprendedora, porque está relacionado también con un producto que es, bueno, muy similar, que viene por supuesto de las mismas raíces que comparten, en ese caso es México, Sí. Y si estás de acuerdo o no con lo que dice Armando. Bueno, estoy de acuerdo, sí, en la mayoría de las cosas que dices, pero solo agregaría que es un país muy difícil para emprender, no es un país fácil, es una cultura muy salarial que presenta muchos obstáculos para el emprendedor y muchos obstáculos porque han tenido ellos que evolucionar con un sistema que es un poco difícil. Si no eres asalariado, era difícil para ellos entender cómo eran los pasos para emprender, cómo eran los pasos para tener tu propia empresa, pero después empezamos a tomar un poco más, toman ellos más conciencia de que no puedes ser feliz 30 años en la misma empresa. No puede ser tepanuías, ¿cómo se dice? Como ser completamente feliz o disfrutar de la vida si tienes todos los días el mismo tipo de trabajo. Entonces, también se abren las posibilidades para que la gente, como lo que estaba diciendo Armando, es todo esto de la reconversión profesional, de tomar conciencia de que puedes cambiar de vía y que no hay problema, aunque las generaciones anteriores no tenían esta visión. Las generaciones, vamos a decir que de los años hasta los años 90, 2000, o sea, se quedaban en el mismo trabajo hasta el fin del CDI, al inicio de la jubilación. Entonces, sí estoy de acuerdo en lo que dices, pero agregaría que no es una cultura, es una cultura que se está transformando hacia esta nueva visión de emprender, y por eso ha habido mucha evolución para completar con lo que me preguntabas. Desde hace 12 años empecé con la empresa, entonces he visto mucha evolución en las formas, en el tipo de administración y de las facilidades que hay hoy en día comparado a hace 10 años, 12 años, 15, 20. Claro, o sea, totalmente diferente, pero hace mucha falta todavía una evolución mucho más grande, porque hoy en día el sistema de CDI pues es un sistema que puede funcionar para muchos, pero no para todos. Sobre todo con la actualidad económica en el mundo, pues es muy bueno. Y después del COVID y después de muchas cosas de la actualidad, hubo una evolución que no podemos negar. Entonces, es un país que necesita impulsar, y nosotros también, junto con otras personas que conocemos que son emprendedores, obviamente estamos abriendo camino. Otras personas que estuvieron antes que nosotros lo hicieron también, entonces se va evolucionando y se va modernizando, vamos a decir, este sistema de emprender, porque necesita refrescarse. Perfecto, claro. Iván, en tu caso, ¿cómo ves el sistema del emprendedor? Porque, bueno, vos tenés tu profesión, y no sé si ya lo conocías antes cuando llegaste a Francia. ¿Fue algo cómo lo ves al sistema comparado con lo que, bueno, sobre tu experiencia y lo que dicen ellos? Digamos, un poco en línea de lo que están hablando, para mí también. Bueno, yo por un lado soy fotógrafo y brindo servicios a nivel como personal, profesional, tanto turistas, empresas, pero también tenemos una empresa de tours con mi esposa, que hacemos tours en español, y ahí entramos en contacto con un montón de proveedores, ¿no? Y realmente es como muy duro el roce siendo extranjero, cuando uno a veces no entiende tanto la dinámica, la cultura. Hay algo también muy de
nosotros siendo latinos y brindando servicio para latinoamericanos, para españoles también, porque la empresa es para hispanohablantes. Trabajamos con agencias en Estados Unidos, por ejemplo, pero digo, es como para el latino, que nosotros los latinos somos más desestructurados y a veces tenemos demandas que no se acomodan al esquema más cuadrado, eficiente que funciona en París, y a veces es complejo también correr a los profesionales o a la gente, al parisino, al francés, de la estructura en la cual está acostumbrada a trabajar, ¿no? Y hasta puede sonar como un insulto, por eso puede ser un poco estresante. Cuando uno pide algo que a veces se va un poquito de la regla, es como que aparece la tensión. Y después también se construye, ¿no? Porque uno propone, y cuando uno va con seriedad y se dan cuenta cómo trabajamos y cuál es la idea, y que siempre respetamos a todos los que trabajan con nosotros, se acomodan y lo entienden, pero al principio como que cuesta romper lo que esto es así, 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 y no es de otra manera. ¿Qué fue lo que más te costó cuando abriste tu empresa? Yo creo que también yo hablaba francés, pero el idioma, no formar parte de este país de entrada, donde entiendo que por lo que veo, ¿no? Hay un sistema educativo donde el francés, bueno, lo maneja, lo domina, tiene conciencia, está muy al tanto de los recursos, las posibilidades, no sé, cuestiones crediticias también, es como que está muy empapado. Pero uno cuando viene de afuera, yo vengo de Argentina, un país que tiene otra dinámica, tiene otra inestabilidad también, entonces uno asume que la inestabilidad es un poco la regla. Y que la burocracia no funciona. Yo creo que acá a veces hay mucha traba con la burocracia, es una burocracia muy grande, pero por ahí en la primera no entra, pero uno golpea de vuelta la puerta y de alguna forma te acomodás y funciona. Es una burocracia muy grande que también está hecha para filtrar, ¿no? Sí. Porque si pasa, o si no pasa, no pasa, depende de lo que quiera el Estado. Claro. Entonces, ahí me costó un poco, después es como que me acomodé. Y después, bueno, crecer puede ser complicado también. Entrar en una dinámica donde, bueno, la cuestión contable, impositiva, es un tema. Y bueno, no es fácil. Me pasa con la contabilidad, no sé cómo lo ven ustedes. En Argentina el contable es como un mago, ¿viste? Viene el contable y después viene Messi para nosotros. Gente creativa, y gente que está tratando de optimizar en realidad lo que uno ya paga de impuestos. Acá lo veo muy a la inversa, es como muy difícil encontrar gente que trabaje, que nos entienda y que valore un poco el trabajo que uno hace. Y a veces veo que se paga impuesto por demás también, no sé cómo lo ven ustedes, pero cuesta como que el contable diga, te tome todas las facturas que son facturas para el trabajo, ¿no? Cosas chiquitas como esas. Uno revisa, y me pasa con mucha gente, muchos amigos que emprenden, que tienen negocio, dice, cuando vos controlás las cifras, siempre se puede mejorar un poco el pago. Entonces, bueno, es como son dolores de cabeza, que cuando empezás a crecer no te alcanzan los brazos para atajar todas. Pero bueno. Totalmente. Te pregunto, Armando, ¿cuáles, mejor dicho, son esos puntos que yo, que tengo ganas de crear mi empresa en Francia, tengo que pensar, no se me pueden escapar a la hora de decir, voy a emprender y voy a crear mi empresa? ¿Sabes? Okay. Tal vez sea muy largo, pero muy vasto, quiero decir. Sí, pero podemos ir desmenuzando algunos como para tener en cuenta. Y si me permites, retomo un poco los puntos que dejó sobre la mesa Iván. Justamente, primero que nada, la diferencia de emprender en Latinoamérica con Europa. Por ejemplo, yo que hablo de mi experiencia, por supuesto, no tengo más que nada clientes latinoamericanos, de Estados Unidos y sobre todo españoles que vienen a Europa, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, porque aquellos emprendedores que llegan de Estados Unidos o de España ya han emprendido antes en sus países de origen. No les parece nuevo, no es algo tan diferente. En cambio, en Latinoamérica, si queremos emprender, normalmente lo hacemos desde el nivel de la informalidad. El país, la estructura lo permite, que sea válido o no, es otra discusión, pero la mayoría de emprendimientos nacen quizás de la informalidad y ya después entran en la economía formal. Entonces, no venimos con esa escuela de la estructuración antes de emprender. Entonces, ¿qué me pasa? Sobre todo esos puntos lo conecto con lo que me preguntas, esos puntos, yo creo que la comunidad latinoamericana que viene a emprender parte de la idea de voy a emprender, voy a hacer esto porque yo creo que a los franceses les gustaría, porque yo caminé por la calle y no lo vi.
Entonces, es un mercado abierto y nos parece lógico, ¿no? Sin embargo, ya cuando se acercan, a lo mejor con una consulta, algún tipo de guía, y empezamos a revisar, bueno, a ver, ¿qué tipo de estructura has pensado? Bueno, no sé, ¿qué es eso? ¿Qué existe? O sea, yo creo que de los pasos que hay que primero tener bien definidos es, primero, la actividad, pero que la actividad no nazca del yo creo, quizás, que nazca realmente de, al menos, no digo un business plan o un análisis de mercado, al menos comparar con otras personas que ya lo han hecho, ver cómo funciona, al menos empaparse un poquito, pero tener la actividad bien definida. Enseguida es bien informarse sobre los diferentes estatus de creación de empresa, porque hay bastantes y no es lo mismo el que va a empezar a hacer esos primeros pasos a aquel que ya emprendió en su país y quiere evolucionar a algo mucho más interesante. Entonces, informarse bien de las actividades. Y eso nos lleva justamente al otro punto que dejaba Iván en la mesa, que es la parte fiscal, porque del estatuto que escoges es la carga fiscal que vas a tener, las obligaciones declarativas, y ahí es donde yo creo que la mayoría de nuevos emprendedores es donde solitos se ponen la soga al cuello. ¿Por qué? Porque buscaron cualquier cosa en internet, un tutorial, hicieron su creación de empresa, escogieron opciones fiscales que en el video venían que eran las buenas, las escogen, llega la temporada de declaraciones y no sabían que tenían que llenar este formulario, y desafortunadamente cuando llegan conmigo es, oye Armando, tengo este problema, me llegó esta carta solicitándome un pago de un adeudo de tantos euros y no los tengo. Claro, ¿y cómo hago? ¿Y qué sucede? Entonces, realmente no es un comentario que hago para desincentivar, sino más bien de poner los pies en la tierra, informarse, acercarse no nada más con especialistas fiscales o patrimoniales o contables, sino con otros emprendedores. O sea, por eso estos espacios me parecen muy buenos, porque aquí tenemos diferentes actividades que tienen diferentes experiencias y eso dará al auditorio al menos una idea de cómo funcionan diferentes parámetros. Marta, ¿es tu caso también? Cuando comenzaste con tu emprendimiento, ¿encontraste esa dificultad o tuviste, digamos, ya un poco en mente, como dice Armando, hacia dónde querías ir y cómo, no sé, cómo nace, de paso, para introducir Maison Bleu Agave? Bueno, no fue nada fácil. El objetivo al principio al crear esta empresa era dar a conocer el tequila, que es uno de los íconos de México, y además vengo de la región que es la principal zona de producción. Sí. A mí me parecía algo alucinante ver cómo tomaban el tequila aquí, entonces decía, ¿cómo es posible que vengan de un país que es tan cercano a su terroir, a su terruño, sí, y que no conozcan otros terruños, otros productos de otros terruños? Entonces la idea nace de ahí. Conmigo la dificultad fue un poco mayor porque aparte de todos estos temas fiscales y de creación de empresa y qué estatus quieres tomar, y los estatutos también, aparte de eso había un tema con el alcohol. Exacto. Porque yo ahí estoy totalmente penalizada con algo que es tan delicado como este tema. Terrible. Mucha gente durante muchos años en la administración pensó que yo necesitaba una licencia 4. O sea, confundían mi emprendimiento, a pesar de que llevaba mi business plan y todo, pensaban que yo quería un bar. Abro un pequeño paréntesis. Licencia 4, para los que no saben, es aquella que autoriza la venta de alcohol, la venta de alcohol en Francia. Sí, claro. En un bar. En un bar. Es que hay diferentes tipos de licencia y la 4 es la de las más estrictas. Es una de las más estrictas, es una de las que ya no se otorgan. Ya la tienes que comprar con alguien que la tenga, entonces es un tema muy delicado, es un tema súper pesado, y mi problema fue justamente dar a entender a la administración que yo no necesitaba una licencia 4, pero a nadie se le ocurría. Yo, por más que busqué con abogados, busqué con mucha gente, terminé en pepinière y en incubadoras para poder hacer mi actividad sin esta penalidad de no poder facturar porque no tenía una licencia 4. Entonces, a mí esa fue el gran reto, y sobre todo fue gracias a una persona que me dijo, a ver, pero tú quieres poner talleres, y yo, es que eso es lo que he dicho durante mucho tiempo, que yo quiero talleres, y ahí fue cuando me dijeron, no, tú lo que necesitas es una licencia de venta para llevar, que es el equivalente de la licencia 4, pero con botella cerrada, no das el cóctel. Cuando ella me dijo eso, digo, llevo 4 años queriendo abrir mi empresa, o sea, ¿cómo es posible que nadie haya sabido en la administración? Y volvemos a lo que decías tú, Iván, o sea, que en realidad mucha gente
ni siquiera sabe en la administración, es tan pesado, es tan burocrático, pero a veces ni siquiera saben cuál es la ley, ni siquiera conocen la ley, entonces solamente te dicen, no, bueno, haz esto, pero ni siquiera lo saben o no están seguros de lo que te están diciendo. Entonces, uno de los retos del emprendedor es simplemente también conocer muy bien su producto, su empresa e ir a buscar, porque aquí no te van a dar ninguna información a menos que tú la busques y que escarbes muy bien para poderla encontrar. Totalmente. ¿Te pasó algo de eso, Iván? Y de paso te iba a preguntar, lo asociábamos recién con lo que era el hecho de tener un CDI o no tener un CDI, pero tiene también esa parte de cuando sos, como se dice acá, autoentrepreneur o autónomo, también sos libre de tu tiempo y de hacer lo que quieras o cuando quieras. ¿Te sucede? Sí, a ver, volviendo un poquito a lo que decía Marta, sí. me hace acordar que, digo, misma situación, mismo trámite, misma oficina, pero por ahí de otro distrito, te resuelven algo que en otra te dijeron esto no se puede. O sea, es como tremendo porque es trágico, porque a veces es suerte, azar y que tuviste... Me ha pasado muchísimo, me ha pasado con la seguridad social, con la carta vital también. Que de pronto me llegó una carta que mi carta vital estaba en proceso y de pronto desapareció la caja, cambiaron la... Entonces, y de pronto tenía que hacer todo de vuelta, o sea, esas cosas pasan. Pero en relación a la cuestión de CDI, yo ya en Argentina no trabajaba en relación de dependencia y me parecía muy duro que alguien me establezca los horarios y el espacio de trabajo. Mismo, incluso yo ya trabajaba en un estudio de cine haciendo postproducción de sonido en cine, o sea, no es que, no sé, era abogado o estaba en un estudio en algo muy rígido, en algo creativo, pero la cuestión de la serialidad no me gustaba, porque todo en algún punto se vuelve como muy industrial, ¿no? Y de paso a paso, medio como una cosa medio operativa. A veces me pasa así que nosotros tenemos una empresa de tours con Anto, de Loca Suelta París se llama. Loca Suelta, que la tuvimos aquí en uno de los episodios, los invito por supuesto a escucharla, así que... Sí, por obvio, sí, que estuvo buenísimo. Hermoso también. Episodio. Estuvo buenísimo. Pero a veces como que también es estresante emprender. A veces cuando no está del todo bien, que a veces hay como épocas o temporada baja, y después cuando va súper bien, que decís, cómo extraño febrero, ¿no? Claro. Eso también, pero a mí me cuesta lo que por ahí decía también antes Armando, ¿no? Yo necesito la creatividad, y por ahí el emprender te pone en un terreno siempre de estar buscando alternativas, de desarrollo, de desplegar como cosas y conocimientos que uno... O sea, si no creces, te extermina la actividad. Entonces estás obligado a evolucionar. Si no, te tenés que ir. Como decimos en el truco, te tenés que ir al mazo, ¿no? Claro. Tenés que terminar. Y no es la idea. Y es un país, ¿no? Pero es una ciudad que también tiene mucha oportunidad. Yo creo que es como la tentación del emprendimiento. Es como frustrante por un lado, pero está ahí. Una vez que más o menos te ubicás, hay mucha gente, hay mucha demanda, hay mucha oportunidad, y eso también está bueno para aprovecharlo. Voy a volver en un minuto, Marta, porque recién hablabas de la situación de las incubadoras, y acá en Francia hay algo muy particular porque incluso, no sé si en otros países, pero por lo menos en Francia, desde hace, me animaría a decir, unos aproximadamente 10 años, ha habido como un boom de todo lo que es una incubadora, las startups, sí. Y me gustaría que nos comentaras un poco tu experiencia en un ratito, pero quería preguntarte, Armando, porque hay oyentes que me escribieron a mi cuenta @un periodista en París algunas preguntas, y voy a aprovechar de paso para responder a ellos, si es posible, a través tuyo. Claro, gracias. El que mejor sabe. Y es, por ejemplo, desde Fratina Cuisine me pregunta, o nos pregunta, ¿qué tan fácil o difícil es crear una microempresa que importe productos no comestibles? Realmente yo creo que esa es una de las partes, y que quería tocarlo, y qué bueno que lo preguntan, porque en general me ha tocado mucho personas que quieren emprender comercializando productos de sus países de origen, perecederos o no perecederos, independientemente de eso, pero quieren traer esos productos. Y en un principio se piensa que nada más es, pues los meto en una maleta, me los traigo. Y mucha gente con comercios pequeños lo puede realizar de esa manera, ¿no? Guardan algunos productos y los traen. Sin embargo, cuando ya hablamos de temas de importación, exportación, hay que tomar en cuenta que hay ciertos impuestos, ciertos derechos, ciertos permisos sanitarios que inclusive hay que pasar. Hay que demostrar que justamente ese producto no afecta o no está en
contra de estos convenios sanitarios. Otro tema importantísimo es el alcohol. Justamente tengo una chica que comercializa productos argentinos, entre ellos el vino, y justamente como mencionabas, las categorías de tener la licencia de venta de alcohol correcta. Entonces, esta parte realmente hay que asesorarse con un experto, un especialista en importación y exportación, porque si bien yo puedo asesorar en la parte, digamos, ya estando el producto aquí y el funcionamiento de la empresa como tal, el área de importación de productos específicamente requiere de un abogado especialista en ese tema realmente, por los temas de permisos e inspecciones sanitarias. No comestibles, estamos hablando, ¿sí? En este caso. Ok, Igual. Evidentemente, digo, para los no responder a la comestibles, realmente no es tan problemático, no tenemos este problema de situaciones sanitarias, solamente pagar los impuestos aduanales, que sería el único tema que tendría. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, aprovechando claro, la sí. experiencia de acá de Armando. La otra vez con un amigo estábamos como hablando de la posibilidad de, no sé, llevar cierto champán a Argentina y de bodegas chiquitas. Y él me decía, mirá, acá hay un tema porque posiblemente las grandes empresas que traen champán lo corten de alguna forma. Acá existe algo como podríamos decir, no sé, allá le decimos medio abiertamente mafia, ¿no? Como una cosa de gente que controla, que entra, que no entra. Acá eso existe, o pasando un poco cumpliendo con la burocracia, en algún momento terminás trayendo lo que querés traer. Ok, y qué bueno que lo mencionas y me hizo realmente encender un foco y un poco lo conecto con la otra pregunta. Para traer un producto a Francia, no necesariamente tienes que entrar a Francia. Estamos de acuerdo. Tu producto no tiene que entrar forzosamente a Francia. En la Unión Europea. Tiene que puede entrar en cualquier país de la Unión Europea. ¿Schengen también ahí? Ahí O sea, juega el espacio Schengen. Schengen. El espacio Schengen, Pero, para ser más ¿Schengen preciso. o Comunidad Europea? Ahí? Okay, espacio Schengen, para ser preciso. Ah. O sea, porque, bueno, por Reino Unido ya no podría ser. Circulación, no es Reino comercial, es por No. circulación, digamos, por No, camión, no sé. Pero, por ejemplo, o lo que hacen muchos comerciantes que conozco es importar el producto, pero que llegue a Países Bajos, no a Francia, a Países Bajos, a comercializadoras de Países Bajos que tienen cierta facilidad, etcétera. Entonces, a partir de que llega a Países Bajos, historia de comercio, ¿no? Aparte de los Países Bajos. viene ya a Francia. Entonces, Claro. de ahí la particularidad. Ahí Claro. yo solamente quiero agregar algo porque hablas de champán. Nada más Acércate al que- micrófono, por favor. Perfecto. Perfecto. Hablas del champán, pero pues es que es una denominación de origen. Entonces ahí tendrían bueno, una es otra problemática con un No, yo decía de acá para allá, porque habíamos hecho, por la empresa de tours, hacemos tours de champán, entonces fuimos a buscar cavas chiquitas independientes. Yo digo, esto hay que llevarlo allá. Aparte, era muy barata la botella, pero para al revés. El tema es que él me decía, acá en las aduanas están muy controladas y no es una cuestión de que son 2 millones de trámites, pero entran el 2 millones de trámites y entra el producto. Allá puede pasar que no. Claro. Que vos cumplas los requisitos por más exigentes que sean, pero en la realidad, en la tierra, se te bloquea. No entra el container. Digo, Ya. son dinámicas que por ahí más de países nuestros, latinos, pero por eso te preguntaba si acá podía llegar a pasar eso. No, o realmente es el como- tema nada más es para sortear esas restricciones que aquí en Francia tienen, que son bastante particulares. Puedes entrar o mover productos a través de Países Bajos. Finalmente el espacio Schengen es movilidad comercial y de personas, entonces te abre esa posibilidad. Marta, para volver a la pregunta que te había hecho recién, mencionabas el famoso tema de las incubadoras, espacios en donde acá, para describirlo de forma muy rápida, las empresas o las microempresas tienen la posibilidad de desarrollarse a través de distintos programas que pueden ser o no públicos, pueden ser también privados. No sé si vos tuviste esta experiencia porque hacías referencia hace un ratito a esto. Exacto. ¿Nos podrías contar un poco? Sí, claro. Fue una experiencia muy buena porque me permitió obviamente desbloquear este bloqueo que había de que no podía trabajar porque no tenía la empresa constituida. Ahora, la única recomendación que yo daría, la única recomendación que podría dar es que si van a entrar a una incubadora o a cualquier organismo que les apoye en esto, observen bien cuáles son sus prácticas y sobre todo que sepan si tienen una especialidad en su área. Porque a mí me pasó estar en una incubadora que todo un año, el contrato es por un año generalmente, o 2 años dependiendo de las estructuras, pero en mi caso fue por un año y al final del año, como yo todavía no lograba desbloquear este problema, les dije, podría quedarme otro año para que me ayuden a seguir
en mi actividad y me dijeron, no, ya no, porque nosotros no tenemos especialidad en el alcohol. Entonces pasé todo un año en una incubadora en donde no estaban especializados en el alcohol. Entonces nada más, la única recomendación sería que se den el tiempo de analizar si la mayoría de los emprendedores que están en estas estructuras tienen el mismo tipo de empresa que la de ustedes. Contanos a qué tuviste como beneficio, porque ofrecen una cantidad bastante importante para el desarrollo de la empresa. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en eso para quien tenga por allí en mente anotarse en algo, ya sea que esté en su sector, por ejemplo, que haya encontrado y ver un poco cuáles eran esos puntos para los cuales te sirvió el incubador? Perdón, Sí. la incubadora, ¿qué sería? Ahí vamos. Ahí está. Justamente es una estructura que te permite estar con tu actividad, pero tu empresa todavía no está constituida. Entonces ellos te ayudan, su principal objetivo es contribuir a formarte, a ayudarte a hacer el business plan, a darte formaciones. Como una mentoría, digamos. Es una algo mentoría sobre un proyecto de un Más o tiempo menos. definido. Claro. En este caso yo tenía 1 año, ¿sí? Y lo prolongué por 2. Y con una inversión, además. Y con la inversión en el caso en esta incubadora en la que yo estaba, era comisiones sobre mis ventas, ¿sí? Pero como tú todavía no eres una empresa, entonces no puedes recuperar el dinero de lo que vendes. Claro. Entonces tienes que escoger si lo recuperas. Bueno, cada estructura es diferente. Ahí entraría en un detalle muy grande, pero no tienes un salario, no tienes una posibilidad de recuperar el dinero de una manera fácil porque no eres una estructura, no eres una persona moral. Claro. ¿Sí? Entonces, cada estructura va a tener un funcionamiento diferente. Ahí es donde cada emprendedor tiene que acercarse a la estructura y escoger en función de lo que le piden, en función de si corresponde a tus actividades. Por ejemplo, en mi caso, el alcohol, bueno, no, a lo mejor tenía una especialidad más en artículos de moda. Entonces ahí, bueno, no van a tener la legislación, la importancia de que tengan esta temática que la manejen del alcohol era que pudieran ayudarme con la legislación en Francia, ¿sí? No la tenía, no pasa nada, aprendimos los dos lados, ¿sí? Pues digo, la realidad es que para eso emprender también es eso, aprender. Pero vos ahí tenías como montada una empresa virtual o vos es como un lugar educativo. No, para La nada, empresa no está creada por es sí una, misma. no eres una persona, eres una persona física Sí. con una actividad de persona moral, pero que todavía no está creada. ¿Sí? Entonces, ellos son una estructura que Por van eso, o sea, a través que de van a- ellos vos canalizás tu actividad, sería. Exactamente. O sea, tú eres una persona física que entra en esta estructura y ellos son la persona como un tutor, vamos a decirlo. Legalmente es un tutor Está que bien. te permite facturar. Ellos son los que facturan. Exacto, no ¿Sí? es a tu nombre, bola. Tengo una pregunta más que me enviaban en el mensaje también. En este caso, Agustín Chazarreta nos dice, me interesaría mucho saber la cuestión fiscal. He escuchado que tiene la carga fiscal Francia, ¿no? Ujú. Más grande de Europa. ¿Es así? Cuestión de perspectiva. Yo creo que en general todos los países ya de la Unión Europea comparten en general casi los mismos niveles de imposición. Yo creo que realmente donde más se afecta al emprendedor en términos financieros, y voy a poner ese afecta entre muchas comillas, son las cotizaciones sociales, finalmente. Son las cotizaciones. Más que los impuestos, son las cotizaciones sociales, porque ahí hablamos de esta estructura básica del microemprendedor. Yo, por ejemplo, si te tomo como ejemplo, Iván, tú que eres fotógrafo, tú estás categorizado dentro de la actividad BNC. Sí. Beneficios no comerciales. Y por estar en esa actividad, en principio tú debes pagar actualmente 23.1% de cotizaciones sociales. Es decir, que Sí, si o sea, tú me cobras, exactamente, si tú me cobras 100 euros por una sesión fotográfica, pongamos un precio sencillo, tú sabes de antemano que 23 euros no son tuyos. Es O muchísimo. sea, ya es casi una cuarta parte. Sí. Ahora, sobre ese restante hay una fiscalidad a pagar. Entonces, finalmente, yo creo que lo que más afecta al día a día del emprendedor son las cotizaciones sociales. Y ahí conecto un poco con la pregunta que le hacías también a Marta sobre las ayudas, ¿no? Entonces, yo creo que emprender cuando llegamos y somos menores de 30 años, jóvenes que acaban de llegar, bueno, ya tengo 34, casi voy a hacer, pero si tienen menos de 30 años y quieren emprender en Francia, hágalo porque tienen la ayuda de pagar al menos el primer año, un beneficio de pagar el 50% de cotizaciones sociales. Entonces, si bien es un año, quizás no es mucho, pero pasar de ese 23% a la mitad
Sí, que ayuda aparte Puedes bastante. desarrollar sí. también tu Y la emprendimiento en un año y recuperar. Exactamente. Entonces yo creo que para regresar a esta parte de las ayudas, para beneficiar de esto, hay dos criterios que yo creo que son los más recurrentes, que es tener menos de 30 años o haber estado inscrito, como demandeur d'emploi por al Claro. menos 6 meses. Entonces, con eso te beneficias, te lanzas a emprender y te proteges por ese añito de cotizaciones sociales. Y otro tema, perdón, pero que lo sepa, yo creo que es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, una pregunta muy recurrente es, bueno, a ver, ¿cuáles son esas cargas fiscales que tenemos como emprendedor? Número 1, cotizaciones sociales y las que te pegan primero. Número 2 es el impuesto sobre la renta en sí misma, que realmente para el emprendedor no es que sea tan elevado, porque beneficias de deducciones, por ejemplo, en tu caso, no te graban sobre el 100% de tus ingresos, sino sobre el 66%. Estás en un descuento del 34, perdón. Entonces, bueno, tenemos las cargas sociales, las cotizaciones, tenemos el impôt sur le revenu y adicionalmente hay un impuesto muy olvidado que es la cotización foncière des entreprises, CFE, que el primer año estás exonerado, pero el segundo año te llega y es cuando muchos se sorprenden. Y hablo nada más de la estructura de microemprendedor, no voy a complejizar más. Pero es lógico también, porque además es lo que tenés que pagar para poder tener una empresa en Francia. Sí, ¿no claro, cierto? es como, finalmente es un permiso territorial. Muchos me dirían, bueno, yo creo mi empresa y la domicilio en mi casa, En mi casa. en mi domicilio. ¿Sí? Pero aún así pagas un... Exactamente, aún así, porque si tú eres propietario, pagas la taxe foncière porque eres propietario de tu residencia principal. Sin embargo, esa residencia principal también funciona como domiciliación de una empresa. Por lo tanto, hay que pagar esa famosa CFE. Entonces, que no se olviden esas partes. No lo digo para desincentivar, sino hay que tenerlo en mente. Sin embargo, donde yo creo que tenemos mucha más posibilidad de optimizar, no es tanto en las cotizaciones sociales, porque ahí no hay mucho que hacer, sino en el impôt sur le revenu. Entonces, ahí es donde podemos ayudar a los emprendedores. Podemos entrar un poco en lo que es el... Que es complejo eso. ¿no? Es muy... sí. Hay que saber sobre el impuesto. Yo no lo sé, no es mi caso. Y le iba justamente a hacer una de las preguntas. ¿Qué tenemos que saber este año sobre sobre los impuestos? Impuestos que se pagan generalmente, no sé cómo es en otros países, en México, en la Argentina, digamos, Latinoamérica, pero el pago del impuesto acá suele ser por elección, todo junto una vez y cae en un momento del año. Hablamos del tema. Es que aquí evidentemente no quiero hacerlo muy complejo, porque Claro. un emprendedor, pero un emprendedor que tiene una estructura mucho más evolucionada, como por ejemplo Marta, Sasu, ajá. una SASU, tienes que hacer tus declaraciones de TVA. Yo creo que tú las haces mensualmente. Hago declaraciones mensuales, también hago declaraciones del alcohol. También tengo una serie de declaraciones y 3 tipos de TVA diferentes, entonces... Un infierno. Sí, claro. ¿En serio? ¿3 tipos? 3 Mirá. tipos diferentes, sí. Sí, entonces, por eso digo, no me meto en ese, Sí, no vamos a meter. ahora, pero bueno, al emprendedor normal, al de a pie, pues es nada más en una fecha particular, afortunadamente. O sea, las cotizaciones sociales son todos los meses, pero el impuesto es en el periodo de abril a finales de junio realmente. Tenemos nada más esa ventana de declaración. Perfecto. Y el autoemprendedor acá tiene la posibilidad de declarar trimestralmente o todos los meses, como dices. Pero atención, de ahí que yo siempre trato de hacer como esa distinción entre declarar cotizaciones sociales Sí. y hacer declaración de renta. Porque la declaración de cotizaciones sociales totalmente Ok. son mensuales o trimestrales. Total. De ese 23% que tienes que pagar. Pero la declaración de la renta es una vez al año. Entonces, digo, no son muchas declaraciones las del microemprendedor, pero sí hago esa distinción entre los dos. Entonces, todos los meses o trimestral, cotizaciones sociales, una vez al año, impôt sur le revenu. Iván, tenías una consulta que querías hacer, me pareció, ¿no? No, estaba como siguiendo todo. Tratando- Yo soy microentreprise o autoentrepreneur y tenemos la sociedad también. Ujú. Entonces todo lo de la TVA y todo eso que es complejo, por lo que decía antes, que es complejo encontrar gente que te ayude a conocer esto, porque a veces no se declara, es como que no sé, el contable se cubre también, me da la sensación que muchas veces se cubre y bueno, prefiere declarar un poquito más, pagar un poquito más y listo, y es uno el que por ahí es el que cuando pagás la TVA o este impuesto es como, bueno,
hay cosas que no siempre es fácil de recuperar, depende del profesional que tenés. Me pasó en una de las últimas vueltas que estuve en la Argentina, y no sé si sucede lo mismo en el resto de Latinoamérica, que costaba comprender el concepto de la startup. Ustedes me van a decir, bueno, pero oye, es algo normal. Pero acá las startups es como que crecieron como si fuera algo impresionante. No sé si tienen esa misma opinión, pero es como que hablar hoy de una startup es algo que se volvió tan común, asociado por supuesto a una startup que puede además ganar millones en un año. Claro. Y que de a poco, y que hoy están pasando por un momento bastante crítico en cuanto bueno, una crisis económica que no solamente afecta a Francia. Pero quería preguntarles eso, cuál es la visión que ustedes tienen de las startups, teniendo en cuenta que Francia ha sido un semillero bastante importante en eso. Pero yo pienso que, bueno, tal vez me equivoque en mi opinión, pero lo que yo he visto es que Francia está muy atrasado en este tema, en el tema de las startups. Creo ejemplo, que sí. hay otros países en donde ha habido mucha más evolución en este tema. Bueno, obviamente Estados Unidos, en América Latina es algo muy fácil hacer una startup. En México, no sé, tal vez en Argentina no conozco tanto, pero creo que es mucho más fácil e incluso también es mucho más fácil pedir ayuda, recursos, que aquí en Europa es un poco más complejo el tema de las startups. Bueno, abonando esa parte, desde mi perspectiva hablo de lo que conozco en ese sentido. Yo sí he visto un crecimiento de startups, pero sobre todo en cierto perfil que es desarrollo tecnológico, innovación, sí, programación, etcétera. Y Exactamente. no es coincidencia porque justamente el gobierno francés está lanzando programas fiscales para incentivar que nosotros como particulares podamos invertir en este tipo de startups. Por ejemplo, que puedas inviertes, digamos, 2,000, bueno, por poner una cifra nada más, ¿no? 2,000 euros en una startup de tecnología, pues puedes beneficiar de un crédito de impuestos del 50% de lo que inviertes, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. Claro. Entonces, de algún modo, el gobierno francés está empezando a entender esta necesidad y está empezando a crear esas estructuras, sobre todo desde lo fiscal, creo yo, para incentivar esa inversión, pero no en cualquier tipo de startup, sino en startup de generación tecnológica, porque estos beneficios fiscales se dan principalmente, y los porcentajes más altos, en empresas de desarrollo tecnológico. Totalmente. Incluso con algunas profesiones sucede que o hay que adaptarse, como bien lo decías, Marta, o a veces hasta incluso no lo puedes hacer. Yo cuento que personalmente el periodismo no es una actividad en sí que pueda hacerse bajo un estatus de otro entrepreneur, porque está legislada de otra manera aquí en Francia y no se puede ser un periodista otro entrepreneur. Después, por supuesto, en su momento yo recuerdo haber visto la opción de blogueador profesional, y créanme que así fue como logré en su momento entrar un poco en esa parte, pero si no existía. Es cierto, y ahí por eso pensaba en lo que vos decías, Marta, sobre el hecho de adaptarse al sector, porque haciendo referencia también al lazo con lo que dice Armando, sí, son startups, pero son startups para determinado sector y que van a llevar un determinado crecimiento. Es decir, lo que no genera dinero rápido no sirve. Exactamente, sí, pues ese es el punto que tal vez por eso en otros sectores no se ha visto una evolución tan grande, porque en realidad se han concentrado en los sectores que van a traer dinero, ¿sí? Y la tecnología es el más importante en este sentido. Claro. Iván, con el turismo, ¿cómo lo observas vos a eso? Ahora, yo veo hay algunos incentivos. Por ejemplo, nosotros estamos con una persona que trabaja en redes sociales. Trabajamos mucho a través de Instagram también. Tenemos como una comunidad importante. Y nos ha pasado que gente nos ha pedido como una especie de alternance, se llama, que es una persona a la cual vos le pagas un sueldo básico, le pagas una parte de la universidad y el Estado te ayuda es como una financiación que te hace de lo que del salario y de la formación de estas personas. Está un poco como tabulado, depende de la edad que tengas, que obviamente una persona más grande va a cobrar un monto mayor, más elevado que una persona que recién se inserta en el mercado laboral. Pero ahí, fue un dolor de cabeza también tramitar todo eso, porque nosotros pagamos, decimos, ¿en qué momento vuelve? Y nadie te dice, y esto es lo que yo digo con lo importante de tener una buena asesoría contable, porque
El contable me dijo, bueno, dame el contrato, todo, y arrancamos. Y no había nada. O sea, vos tenés que inscribirte como empresa en una asociación que es la que va a gestionar la financiación de esta persona, el contrato, tenés que darla de alta. Es como que hay un montón de cosas que... Y después funciona. También es como que el Estado es muy grande, lo que yo decía, la burocracia, pero de pronto te atendió una persona que es divina, amorosa, y te dice, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y llamás y te atiende de vuelta. O sea, como que no es un agujero negro que hay 200 millones de personas trabajando. Entonces te acompañan y funciona, de pronto funciona. Entonces digo, yo creo que está bueno también eso, porque hay como se está fomentando también la inclusión al mercado laboral. Después, bueno, hay que ver también la calidad, no sé si en todos los ámbitos funciona de la misma manera, pero si no, me pasó algo que hablaba antes Armando al principio, que era la cuestión de el tema de la formalidad, que es como no está muy incorporada en la idiosincrasia latina, que nos pasa mucho a nosotros, que nos adaptamos a esto de, bueno, todo se puede resolver a través de la web, digamos, buscamos justamente la formalidad como vía, y nos pasa que muchas veces cuando hay colaboraciones con gente que viene de Latinoamérica, es como que no se concibe dar una factura por un servicio. ¿No? Claro. Cuando nosotros trabajamos de esa manera, sí, aceptamos también, bueno, el margen va a ser más pequeño, pero no sé, se asegura. Si un tour no sale, pero la persona se le pidió hacerlo, se le paga igual. Viste que es una cosa que cuando, bueno, está todo en la informalidad, es como, bueno, cuando sale bien, y cuando no sale mal... Lo siento mucho. Lo siento mucho, exactamente, que es algo que no... Bueno, que no es idea nuestra, ¿no? La idea es trabajar de otra manera, pero existe. Existe, totalmente. Sí, existe y es complejo también. Uh-huh. Es complejo. La verdad que es interesantísimo. Tengo que ir ya un poco empezando a cerrar el programa, pero les voy a preguntar igualmente antes de finalizar para que nos cuenten todas las formas en que podemos encontrar las redes sociales, etcétera. Antes quiero preguntarle, tengo una pregunta para cada uno, y es, a ver, empiezo con vos, Armando. Uh-huh. Tu consejo para el que tenga pensado emprender en Francia con total honestidad, Uh-huh. Que tenga en mente la creación un proyecto, sea chico, sea ¿qué es lo que le dirías? Yo creo que realmente, y no porque sea mi actividad, pero yo creo que es esencial realmente, como decía al principio, hacerse acompañar, quizás no en el largo plazo, pero sí en un primer momento. Un primer momento sobre todo para familiarizarse con el sistema, para saber cuáles son tus obligaciones, saber cuáles son tus responsabilidades, en qué momento del año tienes que cumplirlas. Realmente yo creo que desde mi área de expertise sería justamente eso, porque realmente el gran problema del emprendedor que veo aquí no es que tengan malas ideas, porque son muy buenas ideas, o que no encuentren nichos de mercado, o que no encuentren áreas de expansión. Es más bien el desconocimiento de las obligaciones declarativas y de las obligaciones formales, que ese desconocimiento desemboca en deudas que después, para pagarlas, afectas tu actividad, porque realmente ya no tienes ese rendimiento, esa rentabilidad que utilizarías para avanzar, la estás usando para pagar un adeudo por no saber que tenías que hacer esa declaración. Y hago un foco rojo para muchos que dicen, oye, yo voy a crear mi empresa, pero no me preocupo porque mi amigo, él ya la hizo, él la va a hacer por mí, él la va a declarar por mí, él me la va a instalar. Sucede mucho, ese amigo es por las mejores intenciones que pueda tener, la crea, evidentemente uno no sabe cuáles son todas esas obligaciones y empiezan a llegar las cartas con pagos a hacer. Entonces, en gran resumen, mi recomendación es, háganse acompañar en el primer momento, conozcan el sistema y eventualmente podrán lanzarse en toda autonomía. Pero en un primer paso siempre es importante tener las bases bien claras. Marta, ¿tu consejo? Va un poco de la mano de lo que decía Armando, pero no escatimen. De verdad que a veces al principio piensas que no tienes los medios para invertir, y en realidad yo creo que es lo principal. Tener un acompañamiento y no escatimar, porque muchas veces van a buscar a lo mejor el contador que te cuesta 15 euros que viste en Instagram en la publicidad, y en realidad no es así. A mí me han hecho perder 3 contadores mucho dinero, y a pesar de haberlos escogido. Entonces es bueno tomarse el tiempo y tener un buen contador, un buen abogado, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, un buen webmaster. Esas son las 3 personas en las que yo no dudaría en invertir, porque son los que me van a ayudar a que mi empresa esté estable
y que me ayuden sobre todo a no quitarme tiempo en el futuro. Entonces, no escatimar, y también apoyo el comentario de lo que decía Armando. Creo que es súper necesario estar bien acompañado y estar muy al día. Sobre todo estas personas que te acompañan, ellas son las que tienen que estar al día de cómo cambia la legislación, cómo te afecta en tu negocio, y eso es súper importante, porque una ley que cambia y tú no estés enterado puede ser mucho dinero al final del año. Perjudicial. Total. Claro. Totalmente. Iván, ¿tu consejo? Bueno, yo, a ver, en línea con lo que dice, ¿no? Es como, está buenísimo, es importantísimo lo que decía Armando de estar al tanto un poco, por lo menos de las obligaciones por esto, ¿no? O sea, cuando realmente vos por ahí, no sé, te hiciste, por decir una cifra, ¿no? 10.000 euros al año y de pronto tenías 3.000 de impuestos y nunca los declaraste, es duro, porque después no tenés ni una cosa ni la otra. Es importante conocer las obligaciones. También como decía Marta, que yo vengo de Argentina y somos latinos, en realidad creo que todos vamos un poco con la misma, esto de no atar las cosas con alambre. Claro. Es fundamental en la experiencia que tenemos nosotros de sobrevivir y de sacarle jugo a las piedras, pero no atar las cosas con alambre. Y también yo creo que a todo esto, bueno, sentirlo y lanzarse, porque hay mercado. Yo creo que hay mercado. Entonces, tampoco tenerle tanto miedo. Ser corajudo. Sí, y no andar como pensándolo. Digo, está buenísimo esto de hay que ser consciente, hay un contexto, es un contexto económico complejo, pero también me parece que es un sistema que por lo menos te abrís una microentreprise, pagás URSAF y ya arrancás. Y eso está bueno también. ¿Pensás que la URSAF puede llegar a ser tu buen amigo? Bien gestionado. Tal vez. ¡Qué reto! Es importante saber que le tenés que dar de comer, porque si no, si le das todo junto, te fundís. Pero no creo que sea nunca buen amigo la URSAF, pero es importante saber que existen esas obligaciones y bueno, darle para adelante. También creo que la cuenta que hay que hacer es que, digamos, uno tiene buena calidad de vida en estos lugares cuando más o menos trabajás, te metes en el sistema, pero bueno, cuando yo creo que uno llega a un momento donde es como complejo hacer grandes márgenes acá. Hay mucha obligación impositiva y es importante conocerla para poder llevarse bien y que los números te den. ¿Ibas a decir algo? Sí, claro, sí, y sin querer abusar del tiempo, y también para un poco redondear, te dejo también este tema sobre la mesa por si se puede desarrollar en otra intervención, pero son los nómadas digitales. ¿Y por qué lo comento? Porque hay muchos chicos que trabajan en esta parte de tecnología que dicen, bueno, yo vivo en Francia, pero trabajo para una empresa que está situada en Reino Unido y mis fichas de pago pues vienen de Reino Unido. ¿Cómo las declaro? ¿Me declaro aquí como emprendedor? ¿Me declaro en el país de origen de la empresa? O sea, realmente para el nómada digital, una de las grandes preguntas es ¿cuál es mi residencia fiscal y a quién debo declararle lo correspondiente de mis ingresos? Entonces, bueno, no quisiera desarrollar ese tema por cuestiones de tiempo, pero yo lo pongo por si a tu audiencia también le interesa, que yo Totalmente. creo que es un tema bastante interesante y muy poco hablado. Nos vas a dejar con el agua en la boca. Muy actual. Totalmente. Realmente. Absolutamente. Quiero agradecerles enormemente a los tres por sus experiencias, que son recontra valiosas realmente. También bravo por esa actitud, como se dice acá, emprendedora, porque hay que también agarrarse y decir, bueno, nos lanzamos y vamos para adelante. Por eso es lo que decías vos, Iván, también de animarse. Así que es sumamente valorable el que crea la empresa y que, bueno, y que decide ir con el carro, con la mochila atrás y llevar todo. Así que felicitaciones realmente, es para valorarlo. Gracias por esos testimonios, por las experiencias. Y aprovecho, bueno, Armando, ¿cómo te podemos encontrar? Reitero que sos consejero en gestión de patrimonio aquí en París, miembro del Grupo FIGA y de la Cámara Económica de México en Francia. Y tu cuenta de Instagram también. Bueno, justamente para encontrarme directamente dentro de mi área profesional, esa parte de consejería de patrimonio y la parte fiscal es con Grup FIGA. Tienen la página de internet, Grup como en francés, FIGA. Yo he intentado, estoy haciendo el esfuerzo desde hace algún tiempo de crear un contenido en Instagram con una página que se llama Finanzas a la Francesa. Realmente ha sido muy complicado, no es mi fuerte. De ahí tomo tu consejo, Marta, realmente. Pero bueno, en Instagram, Finanzas a la Francesa, me pueden encontrar. Y en último caso, en Facebook, como Tito Armando Cruz Aguirre,
completo. Perfecto. Ahí está entonces. Y sí, vamos a ir nutriendo también, a ayudar a que ese Instagram también crezca, porque Claro, es más importante de lo que vos imaginas, Sí. todo los consejos, las experiencias, y eso también cuando se comparte es aún más valioso. Totalmente. Marta, ¿cómo encontramos, lo recuerdo, embajadora de tequila y mezcal en Francia y fundadora de Maison Bleu Agave? También estás relacionada con el festival, según lo vi en redes. El Festival Viva Agave, sí, es el único festival o el primer festival que promueve los destilados mexicanos de agave y otros destilados también del país. Perfecto. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? En LinkedIn me encuentran como Marta Murguía, Marta con H, Murguía con GU. Y en todas las demás redes, ya sea YouTube, Instagram y Facebook, me encuentran como Maison Bleu Agave. Perfecto. Maison Bleu Agave. Muy Así bien. es. Allí vamos a poder encontrar todos los productos, incluso todo lo que... Los productos, tenemos servicios y productos. Tenemos Ujú. talleres para que la gente pueda degustar, para que pueda descubrir los diferentes destilados de agave. Y también tenemos productos, no solamente tequila, mezcal, raicilla, pulque, diferentes productos de agave. Perdón, bacanora, no pulque. Y también tenemos productos que son creados en la empresa para poder romper un poco el paradigma del tequila, que es algo que te da dolor de cabeza y te pone borracho, y es como, por ejemplo, épicerie fine, todo lo que es Totalmente. productos gourmet, macarrones con tequila, mermeladas Oh. con tequila, para acompañar quesos, foie gras. Y Qué así. delicia. Entonces tienen toda una gama de productos y servicios que les invito a descubrir en la página de Maison Bleu Agave, es bleuagave.com. bleuagave.com. Vamos a ir entonces a ver eso y vamos obviamente a probar y a degustar. Ah, Así claro. que bueno, muchas Con mucho gracias gusto. por, Gracias por la presencia. invitación, al contrario. Iván, bueno, profesor, fotógrafo, periodista, emprendedor acá en Francia. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Sí, primero yo ya lo seguía a ellos para hacer la contabilidad con Armando, después del tequilazo acá con Marta. O al revés, Cuando para ya que tomes recién- primero y olvides no, y después no, vienes a hacer la primero foto. el contable, después el tequilazo, porque si no hacemos lío. Yo estoy como Iván Conde PH en Instagram, está mi sitio web ivancondeph.com también, donde pueden ver mis trabajos y bueno, cobertura fotográfica, fotógrafo de bodas también acá en París. Y el turismo aparece como locasueltaenparis.com, es por mi esposa, no es por mí el nombre, no que claro, de noche soy Batman y cambio la identidad, sino que bueno, aparece tanto en Instagram como bueno, en internet, locasueltaenparis.com. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación. No, por Aprendí favor. un montón con ellos, aparte, y con vos también, obviamente, pero es muy enriquecedor, así que muy contento. Por favor, Está gracias buenísimo. a vos por compartir también tu experiencia, por aceptar la invitación. Sos bienvenido cuando quieras. Me ibas a decir Una algo. última cosa, Sí, igual sí. para tu auditorio, Por si supuesto. no lo saben, también existe ALFA, que es la Cámara Argentina, justamente de negocios, y bueno, vamos a organizar una serie de webinars y de intervenciones, también talleres para la declaración, entonces acérquense también a ALFA, que es un espacio también para la comunidad argentina o latinoamericana en general, y pues ha sido, bueno, he colaborado con ellos y hemos empezado a organizar ciertas intervenciones justamente para acercar esta información y pues que puede estar al alcance de muchas más personas. Totalmente. Los vamos a traer en un momento acá a Café Croissant para que vengan también a hablar de todo lo que gestiona Alfa aquí en París, en Francia en general, porque es un muy buen intercambio de muchos conocimientos y actividades que proponen acá. Es muy interesante, así que los vamos a tener pronto aquí para que vengan a la mesa. Así que bueno, muchas gracias. creo que Muchas nada más que gracias. decir. Gracias a ustedes por participar, por sus experiencias. Aprovecho también a agradecerle a David que hoy estuvo ahí haciendo las tomas, los planos para la promo que vamos a hacer en redes sociales. Un gran merci a Pierre Petiot, que nos abre como siempre las puertas de Radio Raps, raptz.com, donde pueden escuchar y todos los cafés croissant que están allí en la página, como también lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, etcétera, etcétera. Así que creo que no me olvido de más nada. Les agradezco muchísimo por haber estado allí del otro lado escuchando, y recuerden, como siempre, si tienen preguntas, consejos, comentarios, etcétera, me escriben @unperiodista en París a través de Instagram, y con gusto, como lo hemos hecho acá, vamos a ir respondiendo a todas sus preguntas. Que estén todos muy bien y hasta la próxima en esto que es Café Croissant, el podcast de los hispanos en Francia. Chau, chau.